Bien, profesor, gracias. Profe, Vamos a hacer un par de ejercicios continuando con lo que estamos viendo acerca de lo que es la carta de Smith. Entonces, por favor, pues tengan ahí a la mano unas cartas de Smith y con sus materiales para poder resolverlos. Mientras voy a compartirles mi pantalla para que veamos en este caso el primer enunciado del ejercicio que o que les voy a explicar y que juntos vamos a tratar de resolver. O más bien vamos a resolver, no a tratar, vamos a resolver. Bien, creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya, profe. Ok, gracias por contestar. Bien, entonces en este problema dice, una línea de 50 ohms está terminada en una impedancia característica, una impedancia, perdón, de carga, no característica, sino una línea de 50 ohms, ¿sí? Que en este caso este es el valor de impedancia característica, dice que está terminada en una impedancia de carga de 30 más J40 ohms. Nos dice que si la línea tiene una longitud de 60 grados eléctricos, entonces debemos de calcular en el inciso A la impedancia de entrada, en el inciso B el coeficiente de reflexión y en el inciso C la relación de onda estacionaria, lo que conocemos como la ROE o en inglés SWR o también BSWR. Entonces, bueno, como les he estado comentando, desde hace ya algunas sesiones atrás, siempre es importante tomarse unos minutitos para entender qué es lo que nos está pidiendo el problema y también para ver, en este caso, los datos con los que se cuenta para poder llegar a las soluciones que nos piden. Es importante mencionar, porque yo he observado ya a partir de mi experiencia de muchos años en la escuela, que desafortunadamente entre el estudiantado sucede una situación que no es la correcta, que normalmente los problemas de cualquier asignatura, no particularmente de esta, sino que de cualquier asignatura les dan datos y lo primero que hacen es buscar qué fórmula le queda a esos datos. Y la realidad es que pues así no funcionan las cosas, no es así como debe de resolverse, sino más bien con la información que se nos proporciona, en este caso, en los enunciados, hay que pensarle un poquito cómo llegar a la solución. Ese es ingenio, ese es ingeniar. ¿Sí? A veces se espera de que pues me dan los datos y luego los pongo en la fórmula y ya quedó, ya. Eso no es ingeniería, ¿no? Y bueno, ustedes han de recordar, y así les ha de suceder, que la mayoría de los problemas que luego les ponen, sobre todo en los exámenes, pues les cuesta dificultad llegar a los resultados porque justamente no están acostumbrados a pensarle un poquito de cómo se tendría que resolver, sino que van directamente sobre, a ver, pues más o menos se parece al que hizo el profe en la clase y así se resuelve. Más bien habría que pensarle muy bien cómo plantear el problema y en función de ese planteamiento resolverlo. Y bueno, mi comentario viene a colación porque particularmente los problemas relacionados con lo que son electromagnetismo, que en realidad este curso es parte de esa asignatura o esa área, que específicamente este curso pues, versa sobre lo que son las líneas de transmisión, pero que tal vez uno de los cursos que no sé qué opiniones tengan, que fue el curso anterior a este, denominado Campos y Ondas, un curso bastante complicado para muchos a lo mejor ni lo entendieron, a algunos se les dificultó demasiado, y sobre todo los problemas de ese tipo de cursos
pues son bastante complicados si uno no le piensa un poco y sobre todo pues le pone mucha atención. Entonces, así como se muestra ese tipo de problemas tipo, pues es en la realidad. Es muy raro que los problemas se resuelvan de forma directa y ya, así de simple. No, normalmente tiene su grado de dificultad. Entonces, por esa razón, mi comentario viene, porque pues lo que hay que hacer siempre, seguir mi recomendación en cualquier asignatura que tengan, tómense un par de minutos para entender lo que se tiene y de ser posible traten de, en este caso, pues poner una figurita que les auxilie en este caso para poder comprender qué es lo que se pide y con qué datos se cuenta. Ahorita estoy recordando que parece ser que de los ejercicios de la sesión pasada pudo haber generado alguna duda. Vamos, mi propuesta es que hagamos este ejercicio otro y al final de estos dos ejercicios, bueno, si tienen alguna pregunta, ya sea de estos dos ejercicios que se van a resolver o de los que se resolvieron la sesión pasada, con gusto yo les resuelvo sus dudas. ¿Ok? Entonces esa va a ser la dinámica que propongo para que pues, podamos avanzar. Entonces, siguiendo esa recomendación que les acabo de hacer, lo primero que hay que ver es qué es lo que tenemos. Nos dice que una línea de 50 ohms. Este valor de 50 ohms corresponde a lo que es la impedancia característica de la línea. Dice que está terminada en una carga, en un pedazo de carga de 30 más J40 ohms. Si yo veo que al final tengo unidades, eso significa que la impedancia en la carga no está normalizada. ¿Ok? Eso es lo primerito que yo alcanzo a detectar aquí en esta primera línea del problema. Y luego, pues bueno, no es un texto muy largo, son simplemente una línea y casi 3/4. Y entonces me dice que la línea tiene una longitud de 60 grados eléctricos. Aquí hay que recordar de los conceptos que les he estado dando, que he mencionado en sesiones anteriores, que las distancias o las longitudes que se manejan cuando se hace el análisis de líneas de transmisión no se hacen directamente en unidades métricas tomadas con una cinta de medir, sino que normalmente esas distancias se dan en términos de lo que son grados o se dan en términos de longitudes de onda. Recordando uno de los problemas que se hizo la sesión pasada, ¿sí? En el cual nos decían que teníamos una distancia de 8.75 centímetros. Si recuerdan o si lo tienen ahí a la mano ese ejercicio, pueden consultarlo y se darán cuenta que hicimos dos representaciones o dos, en este caso, conversiones. Esos 8.75 centímetros los convertimos a términos de longitudes de onda que nos dio .234, si mal no recuerdo, lambdas, o equivalentemente en grados a 84 grados. Bien, haciendo referencia a esos 84 grados, justamente viene a colación porque esos grados que nos resultaron de esa operación corresponden a grados eléctricos, no son grados geométricos. ¿Por qué son grados eléctricos? Porque están dados en términos de los 360 grados que corresponde a una longitud de onda, ¿sí? En grados, pero en este caso, pues lo estamos llevando a cabo a términos eléctricos, no a formas geométricas, como normalmente calculamos el seno, el coseno, etcétera. Por esa razón, es importante ver que aquí en el enunciado nos dice que tenemos una línea con esa longitud. Y entonces con esos datos nos piden calcular la impedancia de entrada, el coeficiente de reflexión y la relación de onda estacionaria. Entonces, para ello es importante hacer una figurita como la que les voy a mostrar en la pantalla. Entonces tenemos en este caso lo que es, ¿sí?, el cajón que representa la impedancia en el receptor o la impedancia de carga, lo mismo. Y luego dice que tenemos una línea con una longitud de 60 grados eléctricos. Aquí, bueno, están sobradas estos trozos de, perdón, de línea de transmisión. De hecho, deberían determinar exactamente aquí donde está cortado los 60 grados. Y nos dan el valor de lo que es la impedancia en el receptor, el cual corresponde a 30 más J40 ohms, y el valor de la impedancia característica de la línea, que son 50 ohms, y nos piden determinar lo que es la impedancia de entrada. Es inminente que al ver esta figurita, pues si yo tengo un valor Z0 de 50 y un valor de ZR de 30 más J40,
la combinación de ellos me tiene que dar un valor de impedancia de entrada. Obviamente no están acoplados, por consiguiente, entonces yo espero un valor específico de ZE que debo de calcular haciendo uso de la carta de Smith. Entonces, para ello, lo primero que se va a hacer es normalizar el valor de la impedancia en el receptor. ¿Podrían normalizarlo y decirme cuánto les da ese valor, por favor? (0.6 menos 0.8 J). Ok, muchas gracias. Sería ZR testada, que sería la normalizada. Sería 0.6 más 0.8 J. Bien, entonces hay que ubicar en la carta de Smith ese valor de impedancia normalizada. Por favor, ubiquen en la carta de Smith. Yo voy a dibujar por aquí. Como si fuese en este caso la carta. El dato les da más o menos como por aquí. ¿Ya lo tienen ubicado? Ya, profe. Ok, gracias por Oiga, profe, contestar. pero a mí me dio o sea, me dio menos 0.8, no más 0.8. ¿De dónde te sale el menos 0.8? Es que, bueno, según ya sí mi calculadora me lo da. No, hay que dividir 30 entre 50 y J 40 entre Ah, 50. ok. Vale, vale. Bien, entonces ya que se tiene localizado el valor de la ZR normalizada en la carta de Smith, hay que trazar el círculo constante del coeficiente de reflexión. Para eso, entonces, lo que van a hacer es, con el compás, van a trazar ese círculo. Van a poner, en este caso, aquí el eje que gira, y van a aperturarlo hasta donde está el valor de la coordenada que acaban de ubicar, y entonces dibujar el círculo. ¿Ok? Del coeficiente de reflexión. Me avisan Se cuando ya lo... coloca en uno, ¿verdad? Correcto, se coloca en donde está exactamente la coordenada 1.0, que es donde se tiene el acoplamiento perfecto. Me avisan cuando ya lo tengan hecho, por favor. Ya. Ya, profe. Ok. Entonces lo que van a hacer ahora es trazar una línea recta que va a ir exactamente de la coordenada 1.0 y va a cruzar por el punto de la impedancia normalizada del receptor hasta que salga fuera de la carta. Me avisan cuando ya lo hayan hecho. Ya, profe. Ok, gracias. A continuación, entonces, lo que debemos de hacer es desplazarnos 60 grados eléctricos. ¿Hacia dónde? Pues vemos en este caso nuestra figurita, para eso nos va a servir.
De este lado tenemos el receptor y del lado derecho el transmisor. Entonces vamos a desplazarnos hacia el transmisor 60 grados eléctricos. Pero aquí hay algo importante que hay que hacer mención. La carta de Smith, así como ustedes la tienen en sus manos, está hecha con datos obtenidos de grados geométricos. Y lo que nosotros utilizamos aquí son grados eléctricos. Entonces, para convertir de grados eléctricos a grados geométricos, los grados eléctricos se multiplican por 2. Entonces, si yo me quiero desplazar 60 grados eléctricos, equivale a 120 grados geométricos. Y el movimiento tiene que ser hacia el generador o transmisor. Por consiguiente, en esta zona donde dice ángulo del coeficiente de reflexión, vean cuántos grados marca. ¿Cuánto les da ahí? ¿90? Correcto, 90 grados. Entonces tengo 90 grados. Esos 90 grados están contados a partir de este punto en sentido antihorario. Pero si vemos en lo que está etiquetado de este lado, y recordando lo que les comenté, la primera sesión que vimos carta de Smith, es que del lado izquierdo nos dice que los movimientos hacia el generador son el movimiento horario y hacia la carga son el movimiento antihorario. Pasándome mi figurita, entonces yo veo que me tengo que desplazar hacia el generador. Por consiguiente, entonces debo desplazarme 120 grados. Si de aquí a aquí tengo 90 grados, entonces ¿cuántos grados me falta desplazarme hacia abajo? 30 grados. 30 grados. Entonces, sobre esa misma zona, busco menos 30 grados y ahí donde se ubique esos menos 30 grados, voy a trazar una línea recta que van a ser a partir de la coordenada 1.0. ¿Me avisan cuando lo tengan lista? Por favor. Ya. Ok, gracias. Entonces, lean cuánto da la coordenada en donde se intersecta la circunferencia que dibujaron con esta última línea recta, es decir, ese punto. ¿Cuánto es ese valor? Aproximadamente 2.0 menos 1.3 J. Ok, a mí me da aproximadamente 1.9, muy cercano al valor que me acaba de comentar su compañero, menos 1.3 J. Entonces, si desnormalizamos, ¿cuánto nos resulta eso? $95 menos 65 J. Ok, 95 menos 65 J. Aquí como ya está desnormalizado,
tenemos que poner las unidades que en este caso corresponden a la impedancia, que son ohms. Y entonces, con esto ya encontramos el primer resultado que nos piden con el inciso A, que era la impedancia de entrada. Disculpe, profe, ¿de dónde sale el 1.9 y el 1.3? Es que me perdí en esa parte. De aquí de la coordenada donde se intersecta el círculo que dibujaron con la última recta. Lo voy a poner con el apuntador láser. Ajá. Profe, nada más una aclaración. Los 120 grados, ¿por qué salieron? Porque son 120 grados geométricos, el equivalente a 60 grados eléctricos. ¿Y eso cómo lo podemos saber cuando nos dé otras cantidades? Porque en el enunciado te tienen que decir si son grados eléctricos o grados geométricos. Recuerden lo que comenté hace un momento, que las líneas, cuando se hace el análisis de la línea de transmisión, siempre se habla en longitudes de onda, en términos o fracciones de longitudes de onda o en grados eléctricos. Pero la carta está impresa en grados geométricos. Por consiguiente, como van a hacer uso de la carta, tienen que convertirlo en los grados eléctricos o los grados geométricos. Entonces la conversión nada más es multiplicarlo por 2 y ya. Así es. Okay. ¿Alguna pregunta más que tengan? Profe, si los grados no hubieran dado, por ejemplo, 90 y hubieran dado 100, entonces nada más se hubiera tenido que poner sumar 30. Bueno, se tendría que haber puesto menos 20. No, pues si tienes 90, para 100, ¿cuántos te faltan? 10, ¿no? O sea, lo pones en menos 10. La diferencia No, o sea, si arriba hubiera dado 100. Si te fijas, fíjate muy bien. Si Ajá. tú cuentas de aquí hasta acá, son 120 grados, Sí, que son los que te piden de desplazar. Si a ti te dicen que son 30 grados eléctricos, esos serían 60 grados geométricos, entonces la línea tendría que ser de aquí, había que desplazarte. En este caso, ¿cuántos grados? 30, ¿no? ok, sí. Entonces, a 90 le quitas 30, en 60 trazarías la recta. Ok, ya, entendí. ¿Ah? Sí. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bien, si no hay, entonces continuamos. Profe, tengo una duda. Sí. Más o menos, ¿cuánto podría ser por decir, del ángulo? ¿Qué margen de error podría ser por lo que había comentado de, no sé, de la mala impresión de la carta o algo así? Porque por decir a mí, con el ángulo que me da con esa impedancia normalizada es de 92 grados. O sea, digo, no es mucho, pero... No es mucho. Por ejemplo, en el examen, yo voy a verificar que los datos que están registrando sean exactamente o correspondan a los que están marcando en la carta. Yo ahí me doy cuenta si están leyendo bien la carta o la están leyendo mal. Si a ti, por ejemplo, te dio así, bueno, veo que tus trazos estén bien hechos correctamente, que la circunferencia esté bien centrada en 1.0 y no desplazada, y todos esos detalles. Para mí el examen, en este caso, es revisarles bien, que todo esté bien dibujado, ¿no? Y ver que lo que ustedes reportan, las coordenadas, corresponde a lo que está en el dibujo. Entonces ahí como si uno se da cuenta que está bien o no. Si tu carta, por ejemplo, en este caso, pues tu impresora parece que tiene por ahí algún detalle en su impresión, no hace las circunferencias perfectas, que no es lógico, no es posible que las impresoras puedan hacerlos perfectamente los círculos. Entonces va a tener una pequeña diferencia. Pero eso lo noto yo cuando hago, en este caso, el análisis de los resultados que ustedes entregan.
Eso significa que no quiere decir que exactamente a ustedes les tiene que dar 1.9 como a mí, menos 1.3. Les puede dar 1.8, 2, ¿verdad? Aquí 1.27, si alguien lo ve así, o 1.35, ¿sí? Entonces yo lo que hago es verificar. Desafortunadamente, pues desde aquí no puedo, pero cuando es en forma presencial, pues lo que hago es acercarme a su lugar y les pido su carta, y si alguien tiene una duda, pues yo lo veo y ya observo si está bien ubicado el punto, o si están bien hechos los trazos o los detalles que pueden llegar a tener. Y si en este caso los resultados que se reportan o que ustedes me dicen corresponde con lo que está ahí en la carta, pues es correcto. Así es como funciona esto. Vale, gracias. De nada. Bien, entonces vámonos al siguiente inciso, que sería la determinación del coeficiente de reflexión. Entonces, para determinar el coeficiente de reflexión vamos a ver dos formas. La primera de ellas es con una pequeña ecuación. La magnitud del coeficiente, bueno, el coeficiente de reflexión, primero hay que recordar que el coeficiente de reflexión, voy a poner por acá, se puede poner en coordenadas rectangulares o polares. Particularmente en la carta de Smith se hace uso de la notación polar. Entonces el coeficiente de reflexión está constituido por la magnitud de este y su ángulo. ¿Ok? Se va a llamarle teta. Entonces, para determinar la magnitud del coeficiente de reflexión, van a hacer lo siguiente. Con la ayuda de su compás o un trozo de papel, van a medir la distancia que hay exactamente de este punto a lo que podría ser en este caso la impedancia en el receptor, o en este caso este punto. A final de cuentas, lo que van a medir es el radio del coeficiente de reflexión. ¿Cuánto les da en centímetros? Con la regla, chéquenlo. ¿Sí? Ya sea que aproxime la regla con el compás, ya que lo tienen, supongo que todavía está a la medida que hicieron el círculo, y compárenlo en la escala de la regla. ¿Cuánto les da eso en centímetros? Cuatro. ¿3? 3.8. Ok, apúntenlo por ahí. A mí me da 3.6. ¿Ok? Apúntenlo por ahí el valor que les da. Y ahora ese valor lo van a dividir entre el radio de la carta. El radio de la carta lo van a tomar nuevamente desde aquí, desde el inicio, hasta el círculo más interior de la carta. Recuerden que aquí hay otros círculos, ¿sí? Que son zonas que nos tiene etiquetas: el coeficiente de reflexión, ángulo del coeficiente de transmisión, ángulo del coeficiente de reflexión, y así. Es decir, tiene que ser este círculo que está más interior. ¿Cuánto les da en este caso con la regla en centímetros ese valor? $7.6. Ok, entonces el valor que tuvieron del radio del círculo del coeficiente de reflexión lo van a dividir entre el radio de la carta. ¿Cuánto les da eso? A mí me dio 3.6 y en mi carta me da 7.2 centímetros. Eso me da un valor de... Déjenme hacer la operación. 0.5. ¿Cuánto les da a ustedes? 0.48. Ok, muy cercano a 0.5. A mí sí me da 0.5. Ok, correcto. Algo que es importante aquí mencionar
es que ese valor del radio de la carta no siempre va a ser constante, ¿eh? No consideren de que, pues ahorita imprimí mis cartas y todas son de ese radio. De hecho, como ejercicio pueden irlos midiendo de cada uno de ellos para ver si tienen el mismo radio o no. Puede ser que sí, puede ser que no. Mas no se confíen, siempre lo que tienen que hacer es medirlo en la carta que ustedes en este caso están trabajando. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es la primera metodología que se puede hacer. La otra es la siguiente. Si tienen todavía el compás con la apertura de esta circunferencia, de este radio, váyanse a la regleta que está en la parte inferior, ¿sí? Donde dice coeficiente de reflexión E, I, y comparan esa distancia. Si no tienen el compás, pues con un trocito de papel o una hoja marquen esta distancia y lo comparan ahí y verán que les va a coincidir con este valor. Sí, sí, sale igual. Ok, entonces son las dos metodologías para poder hacerlo. Si no es una, es otra. A lo mejor van a decir, pues mejor hago la más fácil, la última. Sí, está bien. Pero vamos a ver que en el problema que a continuación vamos a resolver, terminando que es muy útil la fórmula que les acabo de enseñar primero. No todo lo pueden determinar, en este caso con la regleta que está en la parte inferior. Entonces, bueno, pues ahorita les enseñé las dos fórmulas. Perdón, se me movió mi conexión de internet. ¿Ya me escuchan? Y me sacó. Ya, profe. Ok, entonces no sé hasta dónde estábamos. Bueno, les comentaba acerca del ángulo. No sé si lo alcanzaron a escuchar. No, aquí lo que nos faltaría es en este caso el ángulo del coeficiente de reflexión. Ese ángulo entonces es el que tenemos aquí. ¿Cuánto fue hace un momento entonces ese ángulo? ¿Fue del que hicimos la conversión de grados eléctricos? ¿Fue el que tomamos de referencia? 120. No, ese fue el desplazamiento. Pero lo Fue siento, de 90. 90 grados. Entonces, correcto, gracias. Entonces, el coeficiente de reflexión es 0.5 cis de 90 grados. De aquí se puede, en este caso, pues convertir a rectangular o dejarse en polar, no hay ningún problema. Pero con esto queda resuelto, en este caso, el inciso B. Ahora lo que nos falta es determinar la razón de onda estacionaria, la famosa ROE, que es el inciso C. Para eso entonces también existen dos metodologías.
Les voy a enseñar la primera. Las dos son muy sencillas. Por favor, dígame aquí el círculo del coeficiente de reflexión, ¿en qué valor corta con el valor de los reales, ¿sí?, que tenemos del lado derecho a partir de la referencia 1.0? Es decir, exactamente ahí. ¿Cuánto les da? ¿Me puede repetir? Se traba un poco. Así, donde corta la circunferencia de este círculo con los reales, ahí donde está exactamente el puntero láser. En 3. 3.2. 3.2, a mí me da una ROE, ese es el valor de la ROE. Entonces, la ROE a mí me da de 3. Alguien dice por ahí 3.2, es que no hay problema. Nuevamente, vuelvo a insistir, todo depende de qué tan bien dibujado esté esa circunferencia, que la carta esté bien impresa y además que mi compás haga círculos perfectos. Esa es una metodología. La otra es que si aún tienen su compás aperturado a este radio, ¿sí?, se lo lleven o con un trozo de papel tomen la distancia que de este punto hasta este otro punto o de este punto a este otro, que es el mismo radio, y se lo lleven a donde está la regleta en la parte superior donde dice SWR y les debe de coincidir con este valor. Chequenlo, por favor. Debe quedar en 3, ¿verdad? ¿Cuánto te da? 3. 3. Exactamente, pues es el mismo valor. Ok. Sí te coincide con el de donde se intersecta. Ahí donde estoy señalando ahorita. Sí. Ok. A mí en la regla, la de SWR sí me da en 3, pero si lo mido, o sea, con la misma apertura del compás, del centro a la circunferencia, me da de 3.2. Supongo que eso es lo que dice de los errores de las impresiones, ¿no? Así es. Sí, son pequeñas diferencias. Que recuerden nuevamente que la carta nos entrega valores que no son exactos. Es un método gráfico más rápido. Obviamente aquí no se nota esa rapidez, a lo mejor las ecuaciones los meten y rápido las podemos resolver, le ponemos datos. Pero verán que en el tema que vamos a ver después de este, es muy útil la carta de civil, es más útil que utilizar la forma analítica. Como les comenté en la sesión pasada, a veces la carta es más conveniente o a veces es más conveniente hacer los cálculos de forma analítica. Todo depende qué se requiera. ¿Sí? Pero bueno, pues aquí se les está enseñando, en este caso, todos esos detalles, preparándolos para el siguiente tema que después vamos a ver, que se refiere a lo que son cómo hacer acoplamientos, es decir, cómo hacer que se acople la carga con lo que es la impedancia de la línea. Eso va a ser un tema que vamos a ver posteriormente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan de la solución de este problema? Hasta aquí con eso pues, terminamos. Tenemos ya los 3 resultados que nos pedían. Uno, obviamente, que corresponde para cada inciso. No, profesor, ninguna por el momento. ¿No? Ok, entonces vamos a ver otro problema. Entonces, por favor, hagan uso de otra carta. Y este problema dice lo siguiente. Se tiene una línea de transmisión de bajas pérdidas cuyo coeficiente de reflexión está dado por
sigma mayúscula igual a menos 0.3 más J.55. Y nos piden calcular en el inciso A la razón de onda estacionaria, en el inciso B la distancia de los mínimos de tensión con respecto a la carga, y en el inciso C nos dice que si la impedancia característica de la línea vale 50 ohms, entonces ¿cuánto es el valor de la ZR? Es decir, la impedancia en el receptor. Bien, de nueva cuenta, como lo comenté hace un momento, en el problema anterior, hay que hacer uso en este caso de una figurita que nos ayude a poder entender qué es lo que nos pide. En principio vemos que si leemos el texto nos dice que tenemos un coeficiente de reflexión de menos 0.30 o menos 0.3 más J.55. Eso nos hace pensar que la línea se encuentra desacoplada. Porque sabemos que para que se encuentre, en este caso acoplada, el coeficiente de reflexión nos debería dar 0. Entonces, inminentemente tenemos ahí un caso de una línea que se encuentra desacoplada, aunque no nos dice el texto, pero lo deducimos a partir del dato que nos está proporcionando. Y entonces, bueno, vamos a calcular o a determinar la razón de onda estacionaria para el primer caso, y para en el inciso B necesitamos una figurita, de una vez la voy a poner aquí. Nos dice que calculemos o determinemos, mejor dicho, la distancia de los mínimos de tensión con respecto a la carga. No hay que olvidar que cuando tenemos desacoplamiento tenemos máximos y mínimos de tensión a lo largo de la línea. Entonces nos pide, aquí en línea roja, estoy marcando los mínimos de tensión. Vamos a tener por ahí, por decir así, aquí en la línea punteada, máximos de tensión, que a lo mejor se encuentra por aquí. ¿A qué distancia? No lo sabemos, eso es lo que vamos a determinar con justamente este ejercicio. Entonces, puede dejar las líneas continuas como, en este caso, un indicativo de que lo que voy a calcular, o voy a determinar, mejor dicho, con la ayuda de la carta, y los procedimientos conducentes, esas distancias a las que se encuentran, ¿sí? En este caso, esos mínimos de tensión. Entonces, por favor, hagan uso de otra carta. Y lo primero que tenemos que hacer, dado que hace un momento comenté que la carta utiliza para el coeficiente de reflexión coordenadas polares, hay que convertir este dato que se encuentra en coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Y por favor, díganme cuánto es que resulta esa conversión. .6264. Ok, punto 626, ¿cis de cuánto? A mí me da 118.61. Ok, gracias, 118.6. No ponemos más dígitos porque sabemos que en la carta va a ser difícil que pongamos .61, 62, 64. .6 todavía no podemos poner. Ok, entonces nos resulta con un valor transformando a forma polar de 0.626 cis de 118.6 grados. Entonces, sabemos de aquí, de estos resultados, que aquí tenemos la magnitud del coeficiente de reflexión. Entonces, bueno, voy a borrar esta figurita que puse del lado derecho para poner el diagrama de la carta.
o un esquema de haciendo alusión a la carta. Entonces lo que tenemos aquí es la magnitud del coeficiente de reflexión. Para determinar la magnitud del coeficiente de reflexión, hace un momento lo hicimos en el problema anterior, era dividir el radio el círculo del coeficiente de reflexión entre el radio de la carta. Entonces tenemos la magnitud y lo que necesitamos es el radio del coeficiente de reflexión. Entonces, si despejamos en este caso el radio del coeficiente de reflexión, este sería igual a la magnitud del coeficiente de reflexión que multiplica al radio de la carta. Entonces, mira su carta cuánto da de la coordenada punto cero hacia el extremo derecho o izquierdo. ¿Cuántos centímetros les da? Profe, perdón, o sea, es del centro del 1, ¿no? Ajá, de 1.0 hasta el extremo de aquí, en centímetros con tu regla. ¿Cuánto te da? El extremo de... El círculo más interior, porque acuérdense que aquí tenemos otros círculos, pero que nos denotan ciertas áreas. Ángulo de coeficiente de reflexión, de transmisión del ángulo de coeficiente de reflexión. Luego, en este caso, es longitudes de onda hacia la cara y luego longitudes de onda hacia el generador. Entonces, tiene que ser aquí. A mí me da de 8.1. Ok, a ti de 8.1, a mí me da 7.7. Entonces, yo multiplico 0.626 por 7.7 y a mí me resulta que el radio de la carta es de 4.82. Entonces, mi compás lo voy a poner en la regla, ¿sí? En la regla que ustedes usan, y lo voy a aperturar hasta los 4.82 centímetros. Y voy a trazar una circunferencia con ese radio, que va a ser esta. Me avisan cuando ya la tengan dibujada. Profe, ¿de dónde a dónde, perdón? ¿De dónde a dónde? Perdón. Ajá, del centro hacia dónde era la circunferencia. No. Si ya aperturaste tu compás Ah, sí. a lo que te da, bueno, pues de aquí de la coordenada 1.0, trazas la circunferencia a donde te da. Con esa apertura. Me avisan cuando ya lo tengan listo. Profe, yo también me perdí en esa parte. Te dijo que teníamos que aperturar, pero ¿cuál es la apertura? Es el producto de esa cantidad que está en pantalla, 0.626 por el radio de la carta. Ah, ok, gracias. Ajá, a mí me dio 4.82. No sé ustedes cuánto les da, por ahí muy cercano seguramente.
El radio de la carta dijo que era hasta la regla del generador, ¿no? No, es hasta el círculo que se encuentra más interior, que es este. Aquí hay otras zonas, otros círculos, pero es este al que hay que referirnos, no hasta este que está hasta acá. Ok, ok. Bien, ¿puedo continuar? Sí, profe. Ok, entonces ya tenemos ahí el círculo del coeficiente de reflexión. Y lo que vamos a marcar ahora es su ángulo, que son 118.6 grados. Entonces, aquí en las zonas que acabo de mencionar que se encuentran de este lado, en donde dice ángulo del coeficiente de reflexión, vamos a buscar 118.6 grados y les debe de dar más o menos por esta zona. Y van a trazar una línea recta que salga de la coordenada 1.0 y que cruce por donde dice 118.6 grados. Me avisan cuando ya lo hayan hecho, por favor. ¿Me puede repetir una vez más? ¿Cuál? La instrucción que acabo de dar. Como vas a buscar el ángulo 118.6 grados, aquí en la zona del lado izquierdo está etiquetado ángulo del coeficiente de reflexión. Te vas sobre esa zona y buscas este valor y vas a trazar una línea recta que nazca en la coordenada 1.0 y que cruce por ese valor, que es este. Ya, profe. Bien, ok, gracias. Entonces, en donde se intersecta esta línea con el círculo del coeficiente de reflexión, ese es el valor de la ZR normalizada. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da esa coordenada? Si me hacen favor de proporcionarme ese valor. No sé si estoy bien, pero me da 0.35 más 0.55J. Ok, a mí me da punto 33, sí, valores muy cercanos. Punto 33 más punto 54J.
Bien, entonces para el inciso B nos sirve esta información que ya tenemos. Lo voy a poner aquí otra vez la figurita que hace un rato dibujé y borré. Si se fijan, de los datos que nos da, no tenemos el valor de la ZR. Ahorita ya lo determinamos, obviamente está normalizado. Si quiero saber el valor de la ZR desnormalizada, pues simplemente multiplico por 50 y ya lo tengo. Pero no me lo están pidiendo hasta ahorita. Que lo podría hacer, pero bueno, primero voy a atender el inciso B. Me dice cuál es la distancia de los mínimos de tensión con respecto a la carga. Bueno, pues yo, auxiliándome de la ley de Ohm, voy a ponerla aquí, me va a ayudar a entender lo siguiente. Es el producto de la resistencia por la corriente. Como yo no hablo en ningún momento de corriente, este parámetro lo voy a dejar constante. Y entonces veo que la ecuación me dice que R es directamente proporcional al voltaje. Eso significa que si yo tengo un valor de R grande, voy a tener una tensión alta. Si tengo un valor de R pequeño, voy a tener un valor de tensión pequeña o mínima. Entonces, comprendiendo este análisis, si me vengo a la carta, aquí exactamente voy a fijarme en lo que es esta línea horizontal que corresponde a la parte de la resistencia. Exactamente en el centro es la coordenada 1.0, que es cuando tengo el acoplamiento perfecto. Si yo me desplazo hacia la derecha sobre esa misma línea, los valores de R se van incrementando hasta llegar al valor máximo, que sería este punto, que es la condición de circuito abierto. Si yo quiero tener circuito abierto, quiere decir que la resistencia es de valor muy grande. Por el lado contrario, si yo estoy en el centro y me voy hacia el lado izquierdo, los valores de R van disminuyéndose hasta el otro extremo, que es este, donde voy a encontrar la condición de cortocircuito. Eso significa que los valores de resistencia van disminuyendo desde 1.0 hacia la izquierda. Entonces, eso me hace pensar que del centro hacia la derecha tengo valores de resistencia máximos y del centro hacia la izquierda tengo valores de resistencia mínimos. Entonces, una vez haciendo ese análisis, para poder encontrar los mínimos de tensión, voy a hacer lo siguiente. Voy a ver cuántos grados tengo exactamente desde aquí donde me encuentro, que son los 118.6 grados, y me voy a ir, en este caso, veo mi figura y tengo que ver el movimiento es hacia el generador o transmisor. Entonces, hasta que encuentre el primer mínimo de tensión, y ese mínimo de tensión se va a encontrar donde encuentre el primer mínimo de resistencia. Entonces voy a contar cuántos grados hay desde aquí hasta acá, que es donde se genera el primer mínimo. ¿Cuántos grados son? Si me hacen favor de determinarlos. $61.4. No. El movimiento tiene que ser en sentido horario, no antihorario. Es decir, de aquí hasta acá, ¿cuántos son? $271.4. No, sí.
298.6. Serían como 298.6 más o menos. Correcto, 298.6 grados. Entonces, de este punto hasta este punto son 298.6 grados geométricos. Entonces, si yo lo quiero a grados eléctricos, porque aquí las distancias son en grados eléctricos, tendría que dividirlo entre 2. ¿Cuánto da eso? $149.3. Ok, gracias. Entonces, el primer mínimo se encuentra a 149.3 grados eléctricos. De aquí a acá a 149.3 grados eléctricos. Si quiere el segundo mínimo, entonces tendría que hacer otro ciclo completo. A esos 298 grados, 298.6 grados, le sumo 360 grados para dar un giro completo. ¿Cuánto sería entonces ese resultado? Sería 298.6 más 360 grados. Da 658.6. Ok, esos son grados geométricos. Si lo dividimos entre 2, 329.3. ok, entonces sería 329.3 con respecto a la carga. Y si quiero el otro punto, tendría que sumarle otros 360 grados y así sucesivamente. Ok, entonces las respuestas al menos son estas dos. Cuando nos ponga así distancias de los mínimos, mínimo tendremos que sacar 2. 2, sí es correcto. Con 2 es más que suficientes. Bien, entonces por último nos dice que si Z0 vale 50 ohms, ¿cuánto vale ZR? Pues ya tenemos la ZR normalizada, entonces ZR, ¿cuánto nos resulta? $16.5 Más 27. más 27 J. Aquí las unidades, es claro que como es ya desnormalizado, sí tiene unidades y son ohms. Y con eso terminamos de resolver el problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan de estos ejercicios que acabamos de hacer, estos dos o los 3 pasados que se hicieron en la sesión anterior? Profe, si no nos especifica que son grados eléctricos, ¿los tomamos como geométricos? Sí, aunque es de rigor que se tienen que tomar, que se tiene que especificar qué tipo de grados son. Si a ustedes les dicen, si no les especifica, simplemente dice 24 grados, como es un tema de líneas de transmisión, consideran que son grados eléctricos. Bueno, gracias. ¿Sí? Y por lo general, pues casi siempre se les especifica que son grados eléctricos, a menos de que diga que sean grados geométricos. ¿Alguna otra pregunta que tengan?
A mí no me quedó muy claro el inciso B. ¿En qué parte no te quedó claro? Me perdí en lo de medir cuántos grados resultaban. Ah, mira, ya que se encontró la impedancia normalizada que te da en este punto, es esa, te encuentras en este diagrama, te encuentras aquí, ¿estás de acuerdo? Este punto que está aquí es aquí nada más que normalizado. Entonces tienes que buscar el primer mínimo. Haciendo uso de este razonamiento, entonces debemos encontrar el primer valor de la resistencia mínima. Y el primer valor de la resistencia mínima se encuentra aquí. Pero no podemos irnos hacia la izquierda porque sería hacia la carga, o sea, en sentido antihorario, sino que tiene que ser hacia el generador porque vamos hacia el generador que se encuentra de este lado. Entonces hay que movernos sobre la circunferencia hasta encontrar ese cruce con el valor R mínimo. Y mides cuántos grados hay. Y resulta con 298.6 grados geométricos. Pero como son grados geométricos, aquí lo que hacemos uso no es de grados geométricos, sino de grados eléctricos. Entonces lo dividimos entre 2 y te resulta 149.3 grados. Luego el siguiente tendría que ser dando otro ciclo completo. Por eso se le suman 360 grados al valor original de los grados geométricos, que eran 298.6 más 360, te resulta con 658.6. Si lo divides entre 2, esto te da 329.3 grados. Y es la longitud que hay desde aquí hasta este otro punto. Y ya. Si quieres otro, pues hay que volverle a sumar 360 grados a la cantidad que te resultó de los 658.6, lo divides entre 2 y te aparece el siguiente mínimo, y así sucesivamente. Ah, ok. Gracias. De nada. Profe, y si en otro caso que dijera distancia de los mínimos de tensión con respecto al generador, ahí sí sería hacia el lado izquierdo, bueno, hacia el lado antihorario. Sí, aunque recuerden que siempre, pues donde se mide y la referencia siempre va a ser respecto a la carga, pero efectivamente tu razonamiento es correcto. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien, pues si no hay ninguna duda, alguna pregunta, mi sugerencia es que vuelvan a repetir estos ejemplos y los que se hicieron en la sesión anterior. Mi recomendación es que primero los estudien cómo se hacen y después lo hagan ustedes de manera individual. No lo traten de hacer en equipo porque en equipo así aparentemente se entiende. Pero esto solamente se comprende cuando uno lo resuelve de manera única, es decir, de manera personal. Entonces traten de hacerlo para que se den cuenta dónde tienen sus dudas, dónde tienen sus errores. Y en su momento, pues si es necesario, pues me pregunten. Entonces estudienlos y luego vuélvanlos a hacer para que vean y recuerden y en este caso se enteren bien de cómo son los procedimientos. ¿Ok? Si no hay ninguna duda, pues hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Mañana es día no laboral, así que continuamos el próximo viernes. Que tengan muy buena tarde y cuídense. Profe, Sí. bueno, una pregunta un poquito fuera de esto. El segundo parcial inicia con la línea coaxial, ¿verdad? Así es, hasta esto que acabamos de ver, que son aplicaciones de la carta de Smith. Ah, ok, profe. Gracias. De nada. Bueno, pues que tengan buena tarde y cuídense. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Sí, gracias, profe. Igualmente, profe, gracias.